más mentiras que nunca. La Biblia no cambia. Bueno, hoy es... Bueno, lo que celebramos el Domingo de Ramos, ¿bien? En estas fechas, hace 2000 años, acercándonos a 2000 justos, el Señor Jesús entró a Jerusalén, y bueno, creo que todos conocemos un poco la historia, es bastante famosa. La ciudad de Jerusalén le celebró a Jesús, pensando que era su Mesías, ¿bien? Pero su definición de Mesías estaba equivocada. Le celebraron a Jesús como rey, pero un rey político, un rey físico, esperando que Jesús les librase de las fuerzas del poder de Roma. En los días de Jesús hubieron bastantes revolucionarios, ¿no? Muchos que querían, bueno, se llamaban Mesías y otros les llamaban Mesías, ¿no? Intentaban librarse de Roma, y hubo después de Jesús, hubo una revolución donde Israel consiguió pues sacar a los soldados que estaban en Roma, hasta que Roma mandó un ejército y arrasó por completo a Israel y la esparció. Pero en estos días, pues la gente estaba buscando un rey. Bien, estaban casi desesperados, buscando al que les podía librar. Y se aferraron a Jesús, no sabiendo que tenían razón, que Jesús era el rey, pero no era el momento. O sea, no era el plan de Dios venir y establecer su reino todavía. Jesús iba predicando acerca del reino de Dios, pero el reino de Dios era algo futuro, algo venidero. Antes de ese reino, pues tenía que transcurrir toda la historia que ha transcurrido desde el momento de Jesús, ¿no? Mucha gente tenía que ser salva, mucha gente que tenía que escuchar el Evangelio y ser perdonados antes de que Dios trajera su reino. Y seguimos esperando, aunque vuelva Jesús como rey. Pero bueno, hoy, en vez de enfocarnos en el Nuevo Testamento, en el pasaje acerca de Jesús, que creo que el año pasado hicimos en estas fechas, Juan es el que nos cuenta más que nada la historia de la entrada triunfal de Jesús. Vamos a ir al Antiguo Testamento, donde se profetiza la entrada triunfal de Jesús, donde habla Zacarías exactamente de lo que hizo el Señor Jesús. Y es fascinante porque muchas de las profecías, en los tiempos de los profetas, muchos tenían un cumplimiento cercano, un cumplimiento inicial. Y el que vamos a ver también en un sentido. Pero la parte que habla de Jesús entrando a Jerusalén, eso no tenía ningún sentido, más que espera que venga tu rey, exactamente como vino el Señor Jesús. O sea, eso no se cumplió, según se dio de la historia, ningún otro momento que Jesús. Bien, quizás hubo algún imitador, pero es algo que no tiene un sentido propio aparte del Señor Jesús, y eso lo hace interesante dentro de lo que son las profecías del Antiguo Testamento. Así que bueno, vamos a ir a Zacarías, pero antes un poco de contexto, simplemente para ver el versículo, ver cómo encaja Zacarías en el pasaje del Domingo de Ramos. Así que voy a empezar leyendo en Juan, pero rápidamente vamos a Zacarías. Bien, dice Juan, bueno, vamos a orar primero, el Señor nos dirija. Después empezamos en Juan. Nuestro Padre, damos tantas gracias por el día que nos has dado, gracias por el tiempo provisto ahora para estudiar tu palabra. Pido que sea un tiempo de provecho. Ayúdanos, Señor, hoy a aprender de ti. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a hacer lo correcto. Te pido que me ayudes a mí a hablar claramente. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Bueno, dice Juan 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Bien, por contexto, estamos en la fiesta de la Pascua, la fiesta más grande de Israel, la más importante de todas. Bien, pues como Irún tiene sus San Marciales y San Sebastián tiene su semana también. O sea, el momento más grande del año para los judíos, para todo el país. Habían venido muchos a Jerusalén, como hacían todos los años. Dice, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana. Hosana significa Dios salva. La idea que el Salvador viene, ¿no? Le estaban llamando Salvador.
estaban diciendo que Dios estaba salvando al pueblo a través de Jesús, es lo que estaban gritando. Ramas de palmera salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bien, Jesús es el que viene en nombre de Dios. Ahora, Jesús es Dios. Y quizás esa parte del Mesías es lo que faltaba por entender a los judíos, porque buscaban un humano, buscaban uno que conquistase a Roma y se hiciera rey físico, ¿no? Un rey que fuese una persona. Y no entendieron lo que Jesús había predicado tanto tiempo, ¿bien?, acerca de sí mismo, acerca de la única forma de venir a Cristo. Pues yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? No lo aceptaron, no lo reconocieron, solo querían ver lo que querían ver. Igual que nosotros, bien, somos ciegos parciales, vemos lo que nos apetece ver y lo demás no lo pasamos de largo. Bueno, dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Bien, un burrito. No temas, hijo de Sión, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y esto es de la profecía de Zacarías. Bien, esto es el pasaje que vamos a estar viendo un poco más adelante. A ver, Leire. Bueno, seguimos. Tu rey viene. Esto es profecía, ¿no? Esto es algo que no conocían los judíos, no había ocurrido todavía. Y seguramente al venir Jesús, yo me imagino, muchos asociarían su entrada con este versículo. Bien, los judíos conocían las profecías del Mesías y pensarían en las palabras de Zacarías que los judíos llevaban esperando, bien, más de 400 años. Dice 16: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Bien, en el pavor del momento, en la celebración y la entrada triunfal, pues no se entendió, no se dieron cuenta de todo lo importante que estaba pasando, dicen los discípulos. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Pensaron en Zacarías y conectaron las profecías del Antiguo Testamento con el Señor Jesús y vieron: Jesús sí, efectivamente es el Mesías, ¿no? Sí que está haciendo exactamente lo que profetizó en Zacarías. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy, eso a modo de introducción, ¿no? Lo que vamos a ver hoy es la profecía de Zacarías. Bien, Zacarías era profeta, en los tiempos de los judíos, profetizó, como muchos de los profetas, acerca de las naciones alrededor, hablando de lo que iba a ocurrir. Bien, estos profetas verificaban su mensaje con profecía. Bien, Dios les daba información acerca del futuro, lo compartían y demostraban la veracidad de su mensaje, ¿no? Y como en tantas ocasiones, Zacarías profetizó de cosas que iban a ocurrir en los próximos cientos de años, en las próximas eras. Hace tiempo estuvimos en el libro de Daniel, ¿no? Y dijimos, Daniel profetizó acerca de los 4 reyes, las 4 bestias, los imperios que iban a venir y todo esto. Profetizó y dio en detalle lo que iba a ocurrir. Las profecías de Daniel sirvieron de ayuda o de alivio a las personas que pasaban por estos tiempos. O sea, pensar en los judíos que fueron conquistados por Asiria, después por Babilonia, después por Grecia y después por los romanos, bien, 4 veces. Para los judíos que pasaban estos tiempos, podían ver en la Biblia que estaba profetizado, por lo tanto, Dios lo tenía bajo control. No era una cosa fuera del plan de Dios, no estaban fuera de control en un barco sin timón, ¿no? Podían estar seguros de que Dios lo había dicho, Dios sabía lo que iba a pasar y Dios estaba en control. Por eso las profecías. Bueno, también con Zacarías. Bien, Zacarías habla para dar seguridad, tranquilidad a los judíos y también para hablarles de lo que esperan. Y todo tiene su propósito moral, ¿no? Su
aplicación para los judíos. Y bueno, vamos a ver eso. Zacarías 9, versículo 1, dice así: la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Aquí va a mencionar, tengo un mapa en la próxima pantalla, pero aquí va a mencionar Zacarías un montón de ciudades alrededor de Israel. Adrac justamente no sabemos cuál es, una ciudad que ha sido destruida y no sabemos dónde era, cuál era, pero las demás ciudades pues reconocemos sus ruinas y sabemos de qué estaban, ¿no? Sin duda era una ciudad o un pueblo cerca de Israel, cerca de estos acontecimientos, pero no lo podemos identificar en el mapa. Damasco sí, bien, Damasco estaba al norte de Israel. De hecho, si os acordáis de Pablo, o Saulo en su momento, estaba yendo hacia Damasco, dice la Biblia, cuando Dios le dio la visión, le cegó y fue salvo en ese camino. Bueno, entonces esto es profecía en contra de Adrac, Damasco, y van a mencionar varias otras ciudades, ¿sí? Los profetas hacían esto mucho. Hablaban de otras naciones y hablaban de cómo Dios iba a castigar sus pecados, ¿sí? Por no creer y por pecar en cuanto a Dios. Bueno, dice el versículo 2, y aquí tenemos el mapa más o menos. Tenéis los versículos donde aparecen estas ciudades en los versículos, donde corresponde más o menos. Esto escrito por Zacarías y cumplido unos años después por la conquista de Alejandro el Magno. Bien, todo esto es profecía, que en su día era profecía del futuro, pero todo esto ocurrió exactamente como lo profetizado. Bien, y aquí, bueno, las flechas estas grises son la conquista de Alejandro Magno mientras vino conquistando esta región. Nos dice Daniel que la conquista de Alejandro sería rápida, ¿no? O sea, tiene muchas imágenes de la velocidad con la que conquistó, y así fue. Alejandro Magno conquistó la tierra de una forma increíblemente rápida, ¿no? Ciudad tras ciudad tras ciudad. Y vamos a ver un poco de una de las ciudades, que es interesante, pero bueno. Esto todo se ha cumplido, ¿bien? Exactamente como se ha dicho. Dice, también Hamat será comprendida en el territorio de este. Hamat está más al norte, no está en el mapa, está bastante al norte de Damasco, ¿bien? Pero dice, Hamat será comprendida en este territorio. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, Tiro y Sidón eran ciudades importantes, ciudades fuertes, ¿bien? Estaban al lado del mar. Las ciudades al lado del mar pues tenían mucho comercio, mucho movimiento y eran sitios importantes. Y ahí están en el mapa, ¿no? Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como el lodo de las calles. Tiro fue muy, muy rica por la mercancía, también muy pecaminosa. Jesús dijo, habló de Tiro y Sidón como ejemplos de ciudades de mucho pecado, ¿no? Y después dijo, hay de dos ciudades de Israel que porque no se arrepintieron, dijo que si las obras que hice en estas ciudades las hubiera hecho en Tiro y Sidón, que eran dos ciudades terribles, se habrían arrepentido, igual que Nínive y cosas así, ¿no? Bueno, dice, he aquí, el Señor la empobrecerá, estamos hablando de Tiro, ¿no? La ciudad de Tiro, y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Ahora, todo esto ocurrió cuando entró Alejandro Magno. Tiro es una ciudad curiosa. Tenía que haber puesto quizás mapa moderna de la ciudad de Tiro, pero antiguamente Tiro tenía dos partes. ¿Bien? Tenía la mitad de la ciudad estaba en el continente, la mitad de la ciudad estaba en una isla, distancia de 1 kilómetro. Bien, era una ciudad de puerto. Y bueno, estaba separada con así dos partes. La parte de la isla estaba extremadamente fortificada, imposible de conquistar, ¿bien? Porque esta era una isla pequeña, con muros grandes, tremendos. Y los dos imperios antes de Alejandro Magno, o sea, Alejandro Magno tenía el imperio de Grecia, Salmanasar y Belsasar, que vinieron de Asiria y de Babilonia, sitiaron, pero nunca pudieron conquistar la ciudad de Tiro. O sea,
estaba tan fortificada, tan aislada, no podían hacer, o sea, estaba controlada toda la región alrededor, pero esta islita estaba tan fortificada que no podían conquistarla. ¿Bien? Curioso, evidentemente ha cambiado mucho las maquinarias de guerra en esos tiempos, ¿no? Pero esta era una ciudad y cuando vino Alejandro Magno, huyó la ciudad a la isla y se quedaron allí, pues para sobrevivir el sitio del rey de Alejandro Magno. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Los otros dos imperios, Salmanasar y Ben-Cesar, sitiaron la ciudad por años, creo que 7 años estuvo Nabucodonosor sitiando la ciudad y no pudieron conquistarla, ¿no? Pudieron esperar y al final avanzó y conquistó otros territorios y nunca llegó a tomar la ciudad en sí. Bueno, se dice que Alejandro el Magno se enfadó, se enfureció cuando vio que huyeron a la isla y en cuestión de meses lo que hizo fue coger las ruinas de la ciudad que había sido destruida en el continente, las tiró todas al mar y esto es histórico, construyó un puente de escombros de 1 kilómetro hasta llegar a la ciudad. Y bueno, se ve un poco en el dibujo este. Y de esta forma pudo conquistar a la ciudad y de hecho lo hizo muy rápidamente, en cuestión de meses. Conquistó a esta ciudad de Tiro, que hasta este punto no había sido. Bueno, exactamente como ha dicho Zacarías, ¿bien? Zacarías profetizando esto de antemano. Bueno, dice, verá Ascalón y temerá. Ascalón la veis en el mapa ahí abajo, ¿no? Verán cómo es capturada Tiro y temerán. Dice, Gaza también y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Todos están ahí abajo. Y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Esto es toda la región de Filistea, ¿no? Al lado de la nación de Israel. Y todo esto ocurrió. Alejandro Magno conquistó, y fue de una ciudad en otra, conquistando rápidamente, hasta llegar a Jerusalén. Después dice, quitaré la sangre de su boca, las abominaciones de entre sus dientes. Esto es del territorio de Filistea. Dios diciendo, voy a quitar lo que son sacrificios bárbaros. Estamos hablando aquí de adoración de ídolos y rituales perversos que tenía. ¿Bien? Está hablando de pecado y la idolatría. Quitaré la sangre de la boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Esto es curioso, diciendo que serán salvos. Y vendrán al conocimiento de Dios algunos de los filisteos, y es lo que pasó. Y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. ¿Recordáis del Jebuseo? Lo vimos en las conquistas de Josué. Es la ciudad que engañó a los judíos y se hicieron parte de Israel por diplomacia. Bueno, está hablando de esto. Bien, todo esto ocurrió en las conquistas de Alejandro Magno. Después, entonces, acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Llegamos a Jerusalén, y dice, yo voy a proteger a Jerusalén, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. ¿Y qué es lo que pasó? El imperio de Asiria llegó a Jerusalén y fracasó. Y eso nos lo cuenta el libro de Isaías, ¿no? No pudo tomar la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios mandó una plaga, destruyó al ejército que con toda la razón debían haber tomado la ciudad, pero Dios frenó el ataque. Babilonia sí que pudo conquistar a Israel, ¿no? Y les deportaron. Pero volvieron los judíos de Babilonia, y cuando vino Alejandro Magno, aunque conquistó las otras ciudades, la ciudad de Jerusalén la trató, o sea, no la destruyó, la trató con gracia en un sentido. También no había poder militar en Jerusalén en estos días, ya había sido destruido. Vino Alejandro Magno, conquistó toda la zona, sí, pero no fue una matanza de Jerusalén, como en las otras ciudades.
De eso está hablando el versículo. Acampó, bueno, dice el versículo, acampó Dios en Jerusalén para protegerla. ¿Bien? Y eso se ve simplemente en la forma en que se trató a la nación de Jerusalén. No es que los judíos lucharon y pudieron frenar a Alejandro Magno, no es lo que pasó, pero no hubo una matanza de judíos, ¿bien? No hubo deportación y arrasar la ciudad como había ocurrido en otros sitios. Dice, para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos, ¿bien? Yo protegeré. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, y aquí es donde llegamos al versículo citado en Juan, ¿no? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Entonces, en su contexto, bien, el contexto de lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que está diciendo Zacarías? Bien, todo esto es profecía de protección o de que Dios va a guardar a su pueblo. Bien, porque empieza Zacarías diciendo, va a venir un rey, el rey de de Grecia, va a venir, va a conquistar, va a arrasar ciudades fortificadas, va a hacer huir, va a hacer temblar a los filisteos, les va a asolar, va a matar reyes y deportar gente, y hizo todas estas cosas. Pero yo voy a proteger a mi ciudad, yo voy a proteger a los judíos. Bien, Dios había prometido que volverían los judíos, ¿no? Después de Babilonia, y Dios ahora iba a proteger a su pueblo. ¿Por qué? Ahora, todo esto ahora entra en lo que es la historia más grande del rol de Israel dentro del plan de Dios, dentro de la Biblia y dentro del plan de Dios para el mundo. Bien, y aquí es donde vamos a echarnos para atrás un poquito, porque Dios había hecho un pacto con Abraham. ¿De qué? ¿No? Dijo que Abraham, yo te voy a multiplicar tu prole, vas a ser padre de una nación, esta nación va a ser, bueno, innumerable, va a ser muy pueblo, pero más importantemente, esta nación va a ser de bendición a toda la tierra. Bien, un poco más adelante Dios va dando más detalles acerca de su promesa, acerca de su plan, y dice que el Mesías, el Salvador, el ungido, el que va a traer paz a todo el mundo y a arreglar el problema de pecado en todo el mundo, va a venir a través de Jerusalén, a través de los judíos, bien, a través de la nación elegida de Dios. ¿Qué significa eso? Pues Dios no va a dejar exterminar a los judíos como pasa con cada uno de los pueblos a su alrededor. Dios va a tener una mano especial sobre los judíos. ¿Por qué? Pues son su pueblo elegido. Dios les pone las leyes del Antiguo Testamento, les pone la ley de Moisés, les pone instrucciones, y como un padre a un hijo, ¿no? Les instruye y les dice cómo deben de actuar. Pero ¿qué pasa? Los judíos, aunque son el pueblo elegido de Dios, aunque tienen promesas y privilegios como ninguna otra nación, aunque tienen todo, aunque tienen a Moisés y Josué y gente haciendo milagros, y obviamente la dirección y la protección de Dios que hacen, van al pecado, ¿bien? Se abandonan a Jehová. Y esto lo vemos vez tras vez a lo largo de la historia de los judíos, ¿no? Rechazan, rehúsan ser el pueblo de Dios y van a la idolatría, van a lo que es la idolatría. Siempre conllevaba los pecados de la carne. O sea, van hacia lo que les apetece en la carne. O sea, rehúsan ser un pueblo distinto, un pueblo como Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Pues como un padre a un hijo, ¿qué va a hacer? Va a mandar castigo. Y Dios profetiza, y esto en tantos de los profetas, ¿no? Dice, si no os arrepentís, van a venir... y el rey de Asiria va a destruir en la nación de Israel del norte, el reino del norte, que fue un reino pues mucho más perverso que Judá, pues vino a Asiria y arrasó. Salmanasar destruyó al pueblo. No mató a todos los judíos, les deportó, pero destruyó.
devastó toda la nación del norte, esto en 722 a.C. El reino del sur sobrevivió un tiempo más, ¿no? Sobrevivió al asedio de Asiria, pero cayó 100 y pico años después bajo Nabucodonosor y el imperio de Babilonia. ¿Bien? Los judíos del sur también, aunque un poco mejores, también dados a pecado. Muchísimos reyes, pues, que iban a la idolatría y todo lo que conllevaba, ¿bien? La fornicación y el sacrificio de niños incluso, y de todas las cosas perversas que iban con la idolatría y las naciones alrededor. Entonces, pero todo eso no cambia el plan de Dios para Israel. Nada de eso cambia el hecho de que Dios ha prometido que a través de Jerusalén va a venir el Salvador. Ahora, ¿podría Dios haberse limpiado las manos y dicho, pues, habéis cargado al pueblo de Dios, habéis rehusado ser mi pueblo, me lavo las manos y adiós al plan de restauración al mundo? Dios tenía el derecho de hacer eso, desde luego. O sea, Dios es el mundo de Dios. El plan de Dios era un plan con un coste tremendo, ¿no? El de sacrificar el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios. Dios podría haberlo hecho y parecería que había abandonado a los judíos si no fuese por los profetas, porque los judíos fueron conquistados, nadie habría dado nada por los judíos, dirías, pues este pueblo ya no existe porque están esparcidos y tal. O sea, dirías, el pueblo ya no existe, pero Dios había hecho promesas y por eso los profetas, ¿no? Por eso estas profecías, donde Dios dice, sí, voy a castigar, vais a ser esparcidos, pero ¿qué? Vais a volver, dice. Y así fue, volvieron los judíos a Israel. Tenemos la historia de Esther, durante el tiempo de cautiverio, donde otra vez querían aniquilar a los judíos, ¿no? Un hombre llamado Amán hizo un plan para destruir a los judíos. ¿Y qué pasa? Dios interviene de forma increíble para que no se rompa su promesa, porque Dios sigue con el plan de traer el Mesías, ¿no? Todo esto continúa este hilo del Mesías que va a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por eso Zacarías, por eso las palabras de Zacarías. Dice, va a venir Alejandro Magno, va a destruir todo, pero voy a proteger a los judíos, no vais a ser destruidos vosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién viene? Dad voces de júbilo, dice, porque vuestro rey viene. He aquí tu rey vendrá a ti. Este es el Mesías, el ungido. Justo, dice, y humilde. Justo en contraste al pueblo, que es injusto. El que viene es justo, es que siempre hace lo correcto, hace lo equitativo, trata a las personas justamente no con favoritismo, no tratando mejor a los ricos o a los pobres, no tratando a unos, o sea, es un rey perfecto, un rey justo, que no ha existido jamás, un rey justo. ¿Bien? Un rey justo que hace lo correcto, salvador, pero dice humilde, y eso es lo raro en todo esto. Eso es lo que debería chocar, porque Alejandro Magno es lo opuesto a la humildad, ¿bien? Él es un conquistador orgulloso, que hace y deshace como él quiere. O sea, él es en su día el poderoso de la tierra, el que puede hacer absolutamente cualquier cosa que él quiera, ¿no? Pero en contraste a sus conquistas, dice Dios, dice Zacarías, ¿no? Va a venir vuestro rey, y vuestro rey no viene con una espada en mano destruyendo a todos, haciendo con su propia fuerza todo lo que quiere decir. ¿Cómo viene? Pues dice, justo y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y eso es completamente inesperado. O sea, así no son los reyes conquistadores. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, Zacarías está diciendo algo extremadamente raro. Pero exactamente conforme al plan de Dios. Porque Dios mandó a Jesús que vino a la tierra humilde. Por eso nació en un establo, ¿no? Jesús vino como una persona humilde. ¿Por qué lo hizo así?
para traer el mensaje de arrepentimiento a los humildes, a las personas bajas del mundo. Jesús vivió como uno más, para poner ejemplo, para demostrar cómo era el plan de Dios de vivir, cómo debíamos de vivir. Jesús vino como un hombre, entró a Jerusalén como un hombre, y la entrada triunfal de Jesús, donde se empezó el reino de Dios, en un sentido, entró no con conquista, sino en un asno, exactamente como dijo Zacarías. Jesús entró como una persona humilde, y de hecho entró y murió pocos días después, ¿no? En la cruz. Es una historia que no se lo inventaría nadie. O sea, es una historia increíble. Es exactamente lo que Dios profetizó de antemano. O sea, Jesús, los eventos de la vida de Jesús no fueron accidentes, fueron profetizados desde el inicio. Dios había dicho, va a venir vuestro rey humildemente. Y en otras profecías habla de que nacería en Belén y habla de muchos otros aspectos de su vida, ¿no? Pero esta entrada a Jerusalén es muy significativa. ¿Bien? Es un contraste, es una cosa diseñada por Dios para chocar, en un sentido. Porque es diferente a lo que esperas de un rey. Vamos a continuar, porque hay una transición grande aquí, ¿no? Habla de humildad al principio, después habla de un rey que va a conquistar todo. Pero este versículo nos explica cómo va a venir el Mesías, como vino el Señor Jesús, ¿bien? Porque el plan de Dios no es simplemente establecer un reino, que lo podría hacer en un chasquido de los dedos. En cuanto a poder, Dios podría establecer su reino, pues, sin más. Pero el plan de Dios no era simplemente dominar el mundo. El plan de Dios era rescatar a las personas pecadores del mundo. Proveer salvación a individuos en el mundo. Y eso es, bueno, gloria a Dios, el plan que permite que nosotros seamos salvos y seamos, pues, libres y participantes de su reino. No somos todos simplemente personas conquistadas por un Dios omnipotente. Porque vino Jesús humildemente, como dice aquí Zacarías. Dice, justo y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esto no tiene ningún sentido. No sé lo que pensarían los de Zacarías al oírlo. Pero estamos hablando exactamente de lo que ocurrió. Después, dice, y aquí es donde continúa, igual que en Isaías, continúa el plan de Dios para Israel. Ahora hay un salto, sabemos que hay un salto grande entre la entrada triunfal de Jesús y el establecimiento del reino. Bien, porque todo esto está por venir todavía. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Bien, esto parece estar hablando del tiempo del milenio, ¿no? Cuando Jesús va a venir, no va a haber guerra, va a haber paz en todo el mundo. Imagínate 1000 años en este mundo de paz. Es incomprensible. En todo momento, pues hay creo que 70 guerras violentas en el mundo ahora mismo, en diferentes naciones, ¿no? Tenemos la de Ucrania, que es la más cercana, pero hay decenas y decenas de guerras como esas ocurriendo en todo momento en el mundo. Un mundo donde reina la paz por 1000 años. Destruirá, dice, los carros, los caballos o los arcos de guerra y todo eso, porque no habrá necesidad. Bien, será un rey benevolente, traidor de la paz. Dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Este pacto es el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Os acordáis que Dios dice que partió los sacrificios, caminó entre los sacrificios? Es la sangre de ese pacto, es como la firma de un boli o lo que sea, es lo que selló la promesa de Dios para con Israel, ¿no? Dios diciendo, voy a protegeros. Y aunque fueron conquistados los judíos y aunque han sido maltratados a lo largo de toda la historia,
Dios siempre ha prometido protegerles, ¿no? Porque Dios siempre ha prometido, porque Dios hizo ese pacto. Que tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. La cisterna, piensa en José, cuando fue cogido por sus hermanos y metido en una cisterna así. Y también lo mismo ocurre con Jeremías, ¿no? Era una forma de controlar un prisionero, ¿no? Era como una jaula. Yo he sacado a los presos de vuestras jaulas. He librado a los esclavos. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, al lugar seguro. Esto es Jerusalén. Dios va a establecer protección, como si fuese un castillo donde puedes estar seguro. Bien. Otra vez, todo esto va con la idea de paz y seguridad. Dios va a traer la paz a todo este conflicto que vemos. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Todo lo que habéis perdido injustamente. Yo pienso en tantas personas ahora en Ucrania que están perdiendo sus pertenencias. Todo que es suyo y sin justicia. O sea, no hay justicia en lo que está pasando, obviamente. Están perdiendo, está fuera de su control, no es por nada que hayan hecho. Pero por los eventos que ocurren, y claro, esto es simplemente un ejemplo de millones y millones de personas que han pasado por eso. Pero Dios está diciendo, restauraré todo lo que habéis perdido injustamente, ¿no? Restauraré al doble. La idea es, traeré una vez más la paz, traeré las cosas al lugar donde deberían estar. Ahora dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Antes dijo que destruyó los arcos de guerra y todo eso, ¿no? Pues ahora dice, y despertaré a tus hijos, oh Seón, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová, continuó, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová, el Señor, tocará trompeta, e irá entre torbellinos de austro. Ahora, hace poco hablaba de paz, ¿no? Y esto es parte de... O sea, hay diferentes teorías en cuanto a cómo van a transcurrir los eventos después de la venida de Cristo. Nosotros pues creemos pues, que Dios va a traer un tiempo de paz, el milenio, como escribe aquí, y después habrá una rebelión guiada por Satanás y culminará todo con lo que se llama la batalla de Armagedón, donde Dios destruirá por completo a Satanás, destruirá a los rebeldes, habrá sangre y habrá guerra, aunque dice la Biblia, una guerra que termina como un relámpago. Bien, no será un conflicto donde esté en duda, ¿verdad?, el resultado. Pero parece, ¿no?, que está hablando de esto ahora. Bien, este tiempo de rebelión y este tiempo donde Dios sí que enforzará su paz, en un sentido. Protegerá su reino. Jehová será visto entre ellos, su dardo saldrá como relámpago. Apocalipsis habla de una espada que sale de la boca de Dios, ¿no? Como la palabra de Dios que es poderosa. Es la palabra de Dios que creó el mundo y es la palabra de Dios que destruirá a los enemigos, ¿no? Un dardo saldrá como relámpago y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará. Una vez más, protegiendo a su ciudad. La idea es, Satanás, con los ejércitos que ha acumulado, marcharán sobre Jerusalén, la capital. ¿Bien? Porque otra vez, en el milenio, Jerusalén es la capital, Jerusalén es el trono de Dios. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honra, beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Está hablando de guerra, de violencia ahora. ¿Bien? Esto es algo que ocurrirá. A los judíos esperaban esto de Jesús cuando Él vino, ¿no? Ellos esperaban que Él, con espada y con guerra y con sangre, les libraran de Roma. No era el plan, ¿no? O sea, no es lo que quería Dios.
y si hubiesen prestado más atención a la profecía de Zacarías, quizás habrían visto, no, Jesús no viene con espada, viene sobre un asno, no viene sobre un pollino, exactamente como era la profecía. Pero ellos se saltaron esa parte para llegar al final, ¿no? Dice, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, como un pastor a sus ovejas. Porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Y esto es una comparación, ¿no? Esto es una ilustración curiosa, ¿no? Porque la diadema es como la gloria del rey. La corona con sus diamantes, estamos hablando de honor y gloria para el dueño de la corona, ¿no? Y Dios está haciendo todo esto porque Jerusalén y su pueblo, que incluye la iglesia, incluye a todos los redimidos, serán como corona para Dios. Está hablando, será para la gloria de Dios. ¿Bien? Al final, el personaje principal en todo esto es Dios, no somos nosotros. Todo esto es para que Dios sea glorificado por su creación. Porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad. Y terminamos con eso. Habrá guerra, pero la guerra no durará. Bien, o sea, vemos transición, ¿no? Vemos la venida del rey humildemente sobre un pollino para destruir las espadas y todos los instrumentos de guerra y traer la paz, seguido por la guerra, la sangre y la destrucción de los enemigos, todo más o menos explicado por Apocalipsis, bien, seguido por la bondad de Dios. Cuánta es su hermosura, dice, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Y un tiempo donde esto es lo que ya llamaríamos el cielo, eternidad conforme al plan de Dios, sin el enemigo, que es Satanás y el pecado, libres de todo eso. En el tiempo del milenio seguirá habiendo pecado, o sea, Satanás no será destruido en el milenio, según entendemos. No estamos hablando de perfección como en el cielo. Será Dios rey y será Dios justo, pero no estamos hablando de una tierra sin mancha de pecado, restaurada como en los tiempos de Adán y Eva. Eso viene después de esta última guerra, última batalla. Y entonces es cuando todo será conforme al plan de Dios, será como el huerto de Edén. Volveremos a el diseño de Dios para la tierra. Bien. Entonces, cuando entró Jesús en Jerusalén ese día, hace casi 2000 años, el pueblo, como tantas veces hacemos nosotros, vio a Jesús y dijo, no, a ver, Jesús, asno, pollino, Zacarías, es el Mesías ¿qué va a hacer? El Mesías va a destruir a sus enemigos, gloria, o sea, le siguieron al rey, pero se atajaron solo a las partes que les interesaban. Y yo, aquí un poco suposición, ¿no? Pero yo creo que los judíos tenían tanto odio dentro, y los judíos odiaban a los romanos, los llamaban sus opresores y todo esto, ¿no? Yo creo que tenían tanto odio dentro, que estaban buscando a un Mesías, no para el plan de Dios, sino porque yo quiero ver venganza sobre mis enemigos. ¿Vale? Su odio y su corazón perverso es lo que les hizo de un día adorar a Jesús como el rey que entra y cogerle como ganando Osana y todo, a 5 días después a matarle y a llamar y a decir crucifícale, ¿no? Porque Jesús no está conquistando, Jesús está predicando más paz, está predicando exactamente el mismo mensaje que había predicado toda la Biblia. ¿Y qué es lo que forzó eso? ¿Qué es lo que hizo que la gente viera solo, pues, un versículo de la profecía de Zacarías en vez de todo el contexto? Pues fue su pecado. Su pecado les hizo ver únicamente lo que querían. Y nosotros tenemos el mismo problema de pecado. No lo dudemos. Nosotros tenemos corazones de pecado. Y muy, muy, muy fácilmente cogemos unos cuantos versículos de la Biblia que nos gusta en este momento y las apropiamos y buscamos eso, pero nos olvidamos del
la visión más grande, de la imagen más grande, la historia entera, exactamente como hicieron los judíos. Nosotros, ¿en qué parte de la historia vivimos? Nosotros ahora estamos en la Gran Comisión, donde Dios dijo ir, predicar el Evangelio, rescatar a todos los posibles antes de que venga yo. Ese es nuestro rol aquí. Pero ¿qué pasa? Nos distraemos tan fácilmente. Nos distraemos por todo, por nuestro pecado, por nuestros deseos, puede ser por dinero, por posesiones, por distracciones de placer, por odio por tal grupo de personas, por opresión, por injusticia, cosas que vemos. Por los judíos, igual. A ver, ¿era justo que los romanos tratasen a los judíos como perros? Pues no, obviamente no. Y los judíos estaban enfadados con motivo. En cierto sentido sí, pero ese enfado, ese odio les cegó, les cerró los ojos al plan de Dios. Y nosotros tan fácilmente hacemos lo mismo. Por odio o por deseo, o por distracción o por lo que sea. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos de nuestro propósito aquí en la tierra. Nos olvidamos del plan de Dios. Miramos únicamente lo que nos apetece, lo que nos viene bien. Memorizamos los versículos bonitos de la Biblia y reflejamos sobre esos versículos, pero tenemos visión de túnel, ¿no? Visión cerrada. Y eso creo que es la lección principal de la entrada de Jesús a Jerusalén. Mira cuán hipócritas se podría decir el pueblo. Cómo cambiaron de un día para otro. Bueno, ¿por qué? Por su pecado, por su corazón. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer exactamente lo mismo. ¿Bien? Recuerda, todo esto es parte de un plan de Dios, profetizado desde antemano. Y nosotros tenemos los próximos capítulos escritos en la Biblia. No deben de venir por sorpresa. No tienen fechas, lo único. Podríamos pedir, ojalá Dios nos diera exactamente el día. Los discípulos también lo querían, le dijeron a Dios, dinos por favor cuándo vuelves. Y Jesús les dijo que no. No es necesario que lo sepáis. ¿Por qué? Quizás porque Dios quiere que seamos urgentes en nuestra misión. Pero dentro del plan de Dios así es. Así que vamos a recordar ambas partes de la historia de Jesús. Él es el Salvador humilde y es el Rey triunfante. ¿Bien? Es el que traerá paz a la tierra, pero también es el Salvador, también es el humilde que vino para morir por los pecados, por nuestros pecados primeramente y por los demás también. Y vamos a vivir, por lo tanto, en la Gran Comisión, haciendo nuestra parte dentro del plan de Dios. ¿Bien?